Bueno, primero que nada, bueno, muchísimas gracias a la gente de mi oficina, de que creo que hay una cosa que es muy destacable. Yo creo que nunca se ha logrado juntar tanta gente, tantos conocedores de nuestra historia postal, que hacer filatélico y todo lo que es la parte filatelia latinoamericana en un solo lugar como lo ha logrado mi oficina ahora. Realmente es encomiable y creo que es algo para destacar y bueno, desde ya muchísimas gracias. Como todas las charlas que yo doy, siempre comienzo poniendo la presentación bueno, mi oficina, la Federación de Entidades Filatélicas de Argentina y los dos centros de los cuales soy socio, el Centro Filatélico Mediterráneo, del cual soy fundador junto con Héctor Dilala también, y la Asociación Filatélica de Rosario. Eh, a ver, que no me está dando. Ahí está. Bueno, la charla esta, vamos a hablar sobre los ferrocarriles argentinos. Le he puesto el mismo nombre que el primero de mis libros, Los ferrocarriles argentinos, ramales, estaciones e historia postal. La razón de este nombre es un poco porque voy a tocar un poco todo lo que es el concepto de los ferrocarriles argentinos, cómo podemos encararlo y cómo podemos verlo desde el punto de vista filatélico, desde el punto de vista de los ramales, las estaciones y la historia postal de los mismos. Esto nace a partir que en el 2014 yo saco mi primer libro, le puse el mismo nombre de esto, y a partir de ahí comenzó todo un periplo de historia postal ferroviaria, en el cual, bueno, vengo trabajando hace mucho. Obviamente, el libro no sale en 2014, digamos, a partir de nada. Yo vengo trabajando con el tema de historia postal ferroviaria desde el año 95, 1995. Son 20 años de investigación que, bueno, terminaron en este libro y, bueno, después se van dando en distintos libros. Vamos a analizar un poquitito la historia de la red ferroviaria argentina. La red ferroviaria argentina comienza en 1857 con un ramal muy chiquito de 10 kilómetros, el ferrocarril oeste, que en su momento se llamaba Sociedad Anónima del Ferrocarril del Buenos Aires al Oeste. Es un pequeño ramalcito de 10 kilómetros que iba desde la estación del Parque, Plaza del Parque, hasta la estación de Flores. Perdón. Creo que tenía, digamos, particularmente el inicio, hoy no existe más esa estación Plaza del Parque, hoy está el Teatro Colón en Buenos Aires, en el lugar en donde estaba. Hoy parte de lo que en su momento era la segunda estación, que era la estación de 11 de septiembre, hoy se le llama simplemente 11, que estaba al lado del mercado 11 de septiembre. Cuando comienza era apenas un apeadero que estaba en el mercado y posteriormente se convirtió en la estación terminal. De 1857 empiezan a crecer los ferrocarriles, en 1858 llega a 17,8 kilómetros, el único ferrocarril sigue siendo el ferrocarril oeste. En 1860 llega a casi 40 kilómetros, 39,1. En 1862 se empieza a sumar una nueva empresa, el Ferrocarril del Norte, llegando a 47,1 kilómetros, la extendido total de líneas. Si se fijan, es muy baja, muy poquito lo que va creciendo en los primeros años el ferrocarril en Argentina. Digamos, todavía no pega la explosión, digamos, de desarrollo. En el año 1864 llega a 113 kilómetros, en el 65 258 kilómetros y se suma un nuevo ferrocarril, el Ferrocarril del Sur. En 1866 se suman tres nuevas empresas, el Ferrocarril Buenos Aires y La Ensenada y el Ferrocarril de Puerto de la Ensenada, el Ferrocarril Central Argentino, el Ferrocarril, perdón, primero entrerriano y el Ferrocarril Central Argentino. Empiezan los dos primeros ferrocarriles en el año 66 que no estaban en Buenos Aires. El Ferrocarril Central Argentino parte de Rosario con rumbo a Córdoba y el Ferrocarril Primer Entrerriano parte de Gualeguaychú a Puerto, digamos, en lo que es en la provincia de Entre Ríos, un ramal chiquito que no creció mucho, de Ibeicuy hasta Gualeguaychú.
Muy bien, en 1867 sigue creciendo, ya empieza a haber un crecimiento un poco más sostenido, llega a 571 kilómetros, se detiene por 3 años el crecimiento de la red hasta que en 1870, debido principalmente al ferrocarril central argentino, llega a 1.221 kilómetros, en el 71 1.400 kilómetros, en el 72 1.455 kilómetros, en el 73 1.588, en 1874 1.600, en el 75 ya llega a 2.300 kilómetros, y así viene creciendo. En el 80, del 75 al 80 es muy poco lo que crece hasta 2.700 kilómetros, y a partir de acá empieza un crecimiento vertiginoso. En el 85 llega a 5.800 kilómetros, en el 90 9.400. Si se fijan, son un promedio de cerca de 1.000 kilómetros por año. 16.000 kilómetros en 1900, 27.000, casi 28.000 kilómetros en 1910, 41.000 en 1930, en el 48 ya llegaba la red a 48.000 kilómetros, en ese año se nacionalizan los ferrocarriles. Finalmente, en el año 64 es cuando se da el mayor extensión de la red, de 54.000 kilómetros. Ustedes se preguntarán por qué está la diferencia de kilómetros con respecto a lo que dio en una charla anterior Héctor Dilala. Lo que pasa es que yo acá estoy tomando no solamente los ferrocarriles de pasajeros, sino también todos los ferrocarriles de carga y los ferrocarriles privados, que eran tanto mineros como ferrocarriles de uso, digamos, industrial, para tomar la extensión total de la red. La máxima extensión de red llegó a 54.000 kilómetros, de los cuales 45.000 más o menos eran con uso de pasajeros. Argentina llegó a tener una extensión tan grande de la red de que llegó a ser la segunda red más grande del mundo en un momento dado, solamente ganada en extensión por los ferrocarriles de la India. A partir del año 64 pasa una vertiginosa caída, una gran disminución de la red ferroviaria. En el 70 bajan a 46.000 kilómetros, en el 76 a 41.000 kilómetros, que es el momento del comienzo de la dictadura. En el 80 ya eran 32.000 kilómetros, si se fijan ya casi la red se había reducido a la mitad. Y finalmente en 1993 se produce una debacle de los ferrocarriles, un gobierno que hubo acá que decidió prácticamente que los ferrocarriles no eran importantes para un país, a pesar de los casi 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Argentina, y destruyó en su momento toda la red ferroviaria argentina. Para el 2020, que es actualmente, la red ferroviaria en total tiene 12.000 kilómetros, de los cuales menos de 3.000 kilómetros son de pasajeros. No llegan 2.000 kilómetros más o menos hay de pasajeros, el resto son de carga únicamente. Si se fijan, es una red que es muy pequeña en relación al total de la red ferroviaria original argentina. En la primera empresa de ferrocarriles se inauguró un 29 de agosto de 1857. Van a ver que la inauguración siempre se habla del 30 de agosto. ¿Por qué? Porque el acto de inauguración se realiza el día 29 de agosto, pero la inauguración del servicio de pasajeros se produce al día siguiente. Entonces se toma normalmente como fecha de inicio de los ferrocarriles de Argentina el 30 de agosto en vez del 29, que fue cuando fue la inauguración. De todas maneras, el día real que empezaron a andar es el día 29, que se hace el viaje inaugural. Empieza a funcionar, digamos, como empresa, como realmente a nivel de servicio, el día siguiente, que es el día 30 de agosto. Si nos fijamos al principio, la primera, lo que yo les decía, el primer ramalcito iba desde Plaza del Parque hasta Floresta, solamente 10 kilómetros. Esta estación que está acá, que es la estación Plaza del Parque, hoy no existe más, que hoy en este lugar se encuentra el Teatro Colón, que es uno de los principales teatros líricos del mundo. Esta que está acá es la locomotora La Porteña, que fue la primera locomotora que hizo el servicio de pasajeros. El viaje inaugural no se hizo con La Porteña, se hizo con la locomotora argentina. Siempre se plantea sobre todo La Porteña, ¿por qué? Porque en esa época Buenos Aires no pertenecía a la Argentina, era un estado separado, era el estado de Buenos Aires,
que de hecho estaba en guerra con la Confederación Argentina. Por eso la importancia para los porteños que la primer locomotora que hiciera el viaje de pasajeros, el servicio regular, fuera la porteña y no la argentina, por una cuestión de nacionalidad. Recordemos, bueno, nuevamente, que Buenos Aires no pertenecía a la Argentina, era un estado separado. En 1858 vemos cómo se va agrandando la red, llega hasta San Martín, en 60 llega hasta Moreno. Si analizamos en el año 65, la red ferroviaria se estaba dando principalmente en Buenos Aires y un poquito en el interior del país, llegaba hasta Fraile Muerto, lo que es Belleville, en el año 65, y teníamos un muy pequeño ferrocarril acá en Gualeguaychú, en esta parte de Puerto Ruiz a Gualeguaychú, que era el ferrocarril primer entrerriano. En el año 88, si vemos, la red ferroviaria se había extendido a prácticamente todo el país. Tiene una extensión mucho, mucho más extensa. Acá vemos un poquito más en detalle lo que es la extensión de la red ferroviaria en el año 88. Si se fijan, una cosa curiosa es que los ferrocarriles del interior estaban vinculados entre sí, pero recién en este año, en el año 85, recién se vincularon con Buenos Aires. Hay un mito que dice que todos los ferrocarriles nacieron de Buenos Aires. En realidad, el principal nudo ferroviario argentino estuvo en el puerto de Rosario. Acá se puede ver más en detalle, en la red ferroviaria, fíjense el nivel de densidad ferroviaria que había en los alrededores de Rosario. Vemos acá en el año 1910 la extensión de la red, cómo se va agrandando. En el año 1900, este es un mapa del momento de la máxima extensión de la red, si se pueden ver, es realmente impresionante cómo prácticamente el 100% del territorio más poblado de la Argentina, salvo la Patagonia, prácticamente todo el país estaba surcado de norte a sur por ferrocarriles, habiendo evidentemente una zona de mayor densidad que era lo que es la Pampa Húmeda, porque fue una red pensada con un sistema y un modelo agroexportador. O sea, la red entera fue pensada en función de los puertos, tanto el puerto de Buenos Aires, el puerto de Bahía Blanca, el puerto de Rosario y el puerto de Santa Fe. Vemos acá un mito común que se plantea es que los ferrocarriles fueron nacionalizados recién en 1948, más de la mitad de la red ferroviaria argentina, el 65% de la red ferroviaria argentina, en el año 48 ya era argentina. Era esta red, que es los ferrocarriles del Estado, que en 1948 ya eran 100% argentinos antes de la nacionalización. Ahora, muy bien, pasemos a la parte ahora específica filatélica. Una vez entendido el concepto y la importancia que tienen los ferrocarriles en Argentina, prácticamente había cerca de 5.000 estaciones ferroviarias, casi todas tenían estafetas de correo. Hay cerca de también casi 4.500, cerca de 5.000 pueblos que nacieron sobre las mismas estaciones ferroviarias. Hubo provincias enteras que el 100% de su economía dependía del ferrocarril por la misma extensión que tiene el territorio argentino. Tiene 2.785.000 kilómetros cuadrados, uno de los países más grandes del mundo, el 9º país más grande del mundo. Y esto lleva a una necesidad del ferrocarril en todo esto. Entonces esto plantea, desde el punto de vista filatélico, una grandísima importancia de los ferrocarriles sobre el desarrollo inclusive del servicio postal en Argentina, y sobre todo el desarrollo de la misma sociedad argentina. Entonces, ¿cómo encararíamos una colección o un estudio sobre los ferrocarriles argentinos desde el punto de vista filatélico? Tendremos 6 enfoques básicos. El primero, el enfoque temático. El segundo, el enfoque tradicional. El tercero, un análisis histórico, o sea, desde el punto de vista solamente de la historia. El segundo, desde el punto de vista de historia postal. El quinto, enfoque social, económico y cultural. Y por último, la literatura filatélica. Analicemos el enfoque temático. El enfoque temático, bueno, acá debo recalcar un detalle que siempre me lo aclara Héctor Di Lala,
la temática, en realidad, desde el punto de vista temático, el ferrocarril es una colaboración, o sea, los elementos que hay de ferrocarriles argentinos son elementos de ayuda a una colección temática. Obviamente la colección temática va mucho más allá de simplemente los elementos del ferrocarril. Pero como para veamos qué podríamos tener de ayuda a nivel temática, tenemos cerca de 100 sellos, tarjetas postales, marcas postales y sellos de telégrafo o fiscales que muestran ferrocarriles o elementos ferroviarios en Argentina. Vemos acá algún ejemplo, por ejemplo, esta es una serie de vagones postales que fue lanzada durante la exposición del 2016 en Córdoba. Vemos acá algunas marcas postales que tienen una locomotora, esta es una estafeta postal ambulante. Si sumamos a todo lo anterior, le sumamos las marcas de bandeletas y los sellos o marcas relacionadas al tema ferroviario, tenemos cerca de 500 elementos que pueden ayudar a armar una colección temática. Obviamente la colección temática va a tener muchísimos más elementos, ¿no es cierto? O sea, resalto que esto es simplemente una ayuda a una colección temática. De hecho, no voy a entrar dentro de ese tema, no es mi tema. Tenemos el encuadre tradicional. El encuadre tradicional, voy a decir, ¿cómo vamos a hacer una colección tradicional de ferrocarriles? Y tenemos elementos que son específicamente del ferrocarril. Cada ferrocarril, a medida que iba avanzando, tenía, en el propio avance del ferrocarril, iba avanzando también con el telégrafo. Porque no existía una empresa hasta 1869, no existían los telégrafos nacionales en Argentina. El telégrafo era manejado por las mismas empresas ferroviarias. Entonces, cada empresa ferroviaria tenía sus propias estampillas de telégrafo. ¿No es cierto? Por ejemplo, el ferrocarril andino, que era un ferrocarril que había nacido en la ciudad de Villa María, en Córdoba, y fue el primer ferrocarril que llega hasta Mendoza y San Juan, que llega hasta la cordillera. Después tenemos por ejemplo, el caso del ferrocarril Santa Fe Las Colonias, que después fue comprado por una empresa francesa, la Fibes Lille, que generó los ferrocarriles franceses en la provincia de Santa Fe. Prácticamente casi un 8, un 9% de la red ferroviaria argentina pertenecía a capitales franceses, donde los principales eran de estas empresas. Entonces, tenemos muchísimo material ferroviario, material, digamos, de estampillas referentes al telégrafo ferroviario, como para armar una muy buena colección de característica tradicional. Es un tema relativamente poco estudiado, todavía no he visto yo personalmente colecciones de importancia o de relevancia dentro de este tema específico del telégrafo ferroviario. Después tenemos el análisis histórico, por la historia misma. Esto lo recalco, ¿por qué? Porque en el caso mío yo soy, digamos, últimamente más que filatelista, historiador e investigador de la historia argentina, de historia social argentina y de las partes de comunicaciones. Entonces, la parte histórica influye muchísimo. Recordemos que la filatelia es una ciencia auxiliar de la historia. Entonces, como historiador me encuentro muchas veces que una pieza, desde el punto de vista filatélico, tiene poca relevancia, pero desde el punto de vista de la historia tiene un valor que es importantísimo e incalculable. Está el caso, por ejemplo, de correspondencia enviada de las administraciones de ferrocarriles al mismo Estado. Pueden no tener un valor filatélico, pero son documentos que permiten refrendar hechos históricos. Las direcciones de correo vinculadas al ferrocarril, tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que si yo estoy analizando la historia de la ciudad de Río Segundo, es clave el hecho de que acá lo más importante no es solamente que sea administración de correo de Río Segundo, sino el tema que fue enviada de la cervecería de Río Segundo, que fue la principal empresa que tuvo esta localidad. Y esto es una localidad que está vinculada 100% al ferrocarril central argentino. Nace como una estación de ese ferrocarril. Tenemos acá el caso de Marcos Juárez, otro pueblo ferroviario, donde uno puede analizar el estudio de las distintas localidades ferroviarias, inclusive a partir de elementos postales. Acá lo que hace a la historia del pueblo es esta marca, que no es postal. Tenemos después situaciones ya específicamente postales, como por ejemplo el caso de Anfunes. De Anfunes nace, o sea, era un pueblo de Chirín, y se convierte en un nudo importante de comunicaciones a partir del ferrocarril, a tal punto que la marca postal
tenía más relevancia, tenía una estafeta postal en la ciudad, en el pueblo, y otra estafeta en la estación. Y es más común la estafeta de la estación. Era tan relevante la estación que las mismas marcas postales se llaman estación de Anfunes, recalcan la estación. Era tan relevante a nivel histórico el ferrocarril que llegaban a ser más importante inclusive que las mismas provincias. Si se fijan en este boletín de expedición, si se fijan en el destinatario, fíjense, decía localidad, estación Argüello. Fíjense, no Argüello. Era más, digamos, tenían identificado el pueblo en función de la estación. Y si se fijan, ferrocarril o provincia, para que algo llegue a destino, era más importante a qué ferrocarril había que mandarlo y a qué estación, mucho más que la provincia propiamente dicha. Porque todo iba en función del ferrocarril. Si se fijan, ferrocarril provincia y el ferrocarril argentino norte Córdoba. Si no se indicaba el ferrocarril, lo más factible es que ni siquiera llegaba la correspondencia o no llegaban los paquetes. Vemos acá, por ejemplo, inclusive esto que estamos hablando en 1900, ya en 1979 son estas cartas, 1974. Y no, 79, está bien. Y sin embargo, fíjense que para nombrar General Levalle, decía Ferrocarril Nacional Bartolomé Mitre, General San Martín, perdón. Se indicaba dentro de la misma localidad, era importantísimo indicar qué ferrocarril, para que se identifique la localidad. Inclusive estamos hablando en épocas recientes, estamos hablando de 1979. ¿No es cierto? Hay casos, por ejemplo, como el caso donde Francisco Carlomagno fue uno de los principales, digamos, hacedores y desarrolladores, por ejemplo, el pueblo de Los Chañares y Belleville. De hecho, Los Chañares, hoy en James Craig, hay una calle, una avenida principal que se llama Francisco Carlomagno. Por eso es que muchas veces las piezas postales, a veces, por más que tengan una relevancia que puede ser menor a nivel filatélico, a nivel histórico tiene una relevancia que muchas veces es más importante que la propiamente filatélica. Vemos acá el caso de Cruz del Eje, los talleres ferroviarios de Cruz del Eje llegaron a tener una relevancia importantísima, que fíjense, acá es destacable cómo está, más que la marca postal Cruz del Eje, que este ferrocarril Córdoba al noroeste, cómo estaba enviada al señor jefe mecánico de la casa Boring, Berlin Vergel, casa constructora de locomotoras y encargado de armar las máquinas enviadas para la República Argentina. Fíjense cómo lo enviaban. La importancia que se le daba al ferrocarril, inclusive hasta el nivel de orgullo que planteaba el trabajar para el ferrocarril en esta época. Vemos acá por ejemplo, recuerdo de las sierras de Córdoba, cómo inclusive planteaban lugares turísticos hablando de las sierras, y las postales eran importantísimas, las postales del ferrocarril. Por ejemplo, este es un ferrocarril que iba a las canteras TEA en la sierra de Córdoba, para las canteras Altagracia en las sierras de Córdoba. ¿No es cierto? Por ejemplo, no está en los kilómetros de ferrocarril, por ejemplo, que indicaba Héctor Dilala, porque era una empresa privada que iba a un ferrocarril minero. ¿No es cierto? Vamos a ver ahora el enfoque histórico postal. Y acá yo parto de plantear al revés, ahora la misma frase anterior. Todos dicen, la filatelia es una ciencia auxiliar de la historia. Ahora, si yo estoy analizando la historia postal, yo le diría el dicho al revés. La historia es una ciencia auxiliar de la filatelia. ¿Por qué? Porque yo para armar la historia postal de algo me tengo que basar en hechos históricos. Si yo no conozco bien la historia, mal puedo armar una historia postal. Entonces en una historia postal puedo plantear estafetas ambulantes ferroviarias, puedo analizar la historia postal desde el punto de vista de una empresa, puedo analizar un ramal. O sea, yo puedo encarar la historia postal de distintas formas, puedo encarar la historia postal de distintas estaciones. Puedo analizar una marcofilia, analizando matasellos ferroviarios. Puedo analizar específicamente marcas ferroviarias, estudios de tarifas, recorridos, rutas, destinos, estudios de localidades ferroviarias, telégrafos ferroviarios y usos mixtos. Vamos a ver algunos casos. Primero, ¿qué son las estafetas postales ambulantes? Acá esto lo voy a pasar relativamente rápido,
porque ya Héctor Dilala dio una excelentísima disertación sobre este tema. Las estafetas postales ambulantes son los servicios más prácticos e innovadores que se implementaron a partir de 1865. Inicialmente en el ferrocarril oeste y en el ferrocarril del norte, el 1 de enero, y finalmente después en agosto en los nuevos ferrocarriles. El ferrocarril del sur primero, el ferrocarril, digamos, y distintos ferrocarriles en todo el país. Posteriormente, a medida que se abrían nuevas líneas, en todos los ferrocarriles que existieron largo y ancho del territorio nacional argentino. Consistían en que en un empleado de correos que viajaba arriba del ferrocarril con un pase libre, generalmente en el último vagón, el vagón destinado a encomiendas, y con el tiempo en un vagón especial propio que se llamó vagón postal. Este empleado hacía las veces de administrador de correo en todas las estaciones y paradas del ferrocarril en las cuales no había estafetas, recibiendo la correspondencia, clasificándola y embalándola en las valijas, también denominada mala de correos, la cual era depositada en la oficina de la estación terminal o en la de la estación principal en los casos que hubiera ciudades de gran importancia en mitad del trayecto. Como les dije anteriormente, esto fue muy grande, ya Héctor Dilala comentó un poquito, hay aproximadamente unas 4.000, yo tengo identificadas ya actualmente cerca de 4.000 marcas diferentes de estafetas postales ambulantes, de las cuales 2.500 permiten inclusive identificar en forma inequívoca cuál es la empresa donde estaba el estafetero. Hay marcas que no identifican la empresa, otras que sí. Específicamente la colección del Héctor Dilala es de la parte de las que se identifican las estafetas. ¿No es cierto? Como para darse una idea, solamente el Ferrocarril Oeste, en el libro de estafetas ambulantes del Ferrocarril Oeste que he sacado yo este año, muestro más de casi 800 marcas solamente de ese ferrocarril. Como para que se den una idea de la cantidad que hay. Esto parecería indicar que fuera algo común, sin embargo son sumamente raras, son muy buenas piezas todas las marcas de estafetas postales ambulantes. Vemos acá algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un caso de donde tenemos dos estafetas ambulantes, que fue primero por un ramal, con esta, que es donde el estafetero número 5 le puso la marca, y después fue por otro ramal. O sea, fue cada vez que había un cambio de ramal, un cambio de estafetero, el estafetero le ponía la marca correspondiente a su persona para indicar que él era a partir de ese instante el responsable de esa correspondencia. Esta, por ejemplo, el ferrocarril andino, ¿no es cierto?, que el ferrocarril que llegaba hasta Mendoza y San Juan. Particularmente de estas estafetas ambulantes, bueno, como decía, yo he hecho ya un libro en el cual voy indicando un catálogo de marcas postales en el cual voy mostrando los distintos niveles de rareza que existe de cada una de las marcas, indicando los colores que se usaron, qué años se usaron en cada color, cuál es la rareza, dónde se ponía la marca, si era cancelando el sello como matasello o acompañante. En algunos casos es muy común la pieza como acompañante, en otros casos es muy rara, por ejemplo el caso de esta. Y después de cómo es la rareza en función de si es un sello suelto, un fragmento o una carta. Esto, bueno, aquellos que tengan los libros míos, bueno, ya los van a ir conociendo. Después tenemos el análisis histórico postal, que yo lo podría hacer en vez de agarrar las estafetas ambulantes, que todos están acostumbrados a pensar cuando se habla de ferrocarril. Casi todos los filatelistas lo primero que piensan es estafetas ambulantes. Tenemos muchas formas de encarar la historia postal sin pensar en las estafetas ambulantes. Sobre todo si tenemos en cuenta que en Argentina llegó a haber más de 70 empresas ferroviarias, entre las principales que conducían pasajeros y carga, y las empresas privadas mineras, forestales, etc. No todas tuvieron estafetas ambulantes, ¿no es cierto? De hecho son las menos. Algunas solo se dedicaron a cargas, otras fueron de uso exclusivo de una empresa de algún tipo, por ejemplo en el caso forestal o minero. Vemos acá, por ejemplo, bueno, lo que estoy mostrando, acá por ejemplo San Pedro, había dos localidades de San Pedro, esta es San Pedro, Ferrocarril del Sur, este es San Pedro de Ferrocarril, es el Ferrocarril al Rosario. ¿No es cierto? Vamos a tener distintas marcas y podemos hacer un análisis de cada una de las empresas. Yo puedo agarrar el Ferrocarril Oeste y hacer todo un estudio del Ferrocarril Oeste. Particularmente los dos primeros libros que yo escribí sobre la historia postal del ferrocarril, empiezo tratando el Ferrocarril Oeste, donde trato la empresa del ferrocarril
e inclusive en el primer tomo directamente no muestro ninguna, no hablo ni siquiera de las estafetas ambulantes, porque trato el tema antes de la existencia de las estafetas ambulantes. Vemos acá otro caso, por ejemplo, Estación Freire, que es lo que después se pasó a llamar Suipacha, ¿no es cierto? Vemos que las estaciones de ferrocarril, uno puede analizar todo esto, dice Estación Freire, Ferrocarril Oeste. Estación Alberti, que también es el Ferrocarril Oeste, fíjense que cómo las localidades están íntimamente ligadas al ferrocarril, a tal punto que el nombre de la localidad se identificaba como a partir de la estación. Entonces, una historia postal, desde el punto de vista de distintas empresas, es más que interesante para desarrollar. Podemos desarrollar un ramal únicamente, fíjense, tomemos como por ejemplo el primer ramal de todos, un ramalcito de apenas 10 kilómetros, pero miren la cantidad de profusión de marcas que podría tener si tomamos solamente hasta 1900. La cantidad de marcas que tenemos en las distintas localidades, las distintas paradas y las distintas estafetas que tenía. Inclusive marcas que no son específicamente filatélicas, o sea, no son de correo, pero sí son filatélicas en el sentido que indicaban franquicia y porte pago. Permitían circular el correo en forma gratuita, como el caso del Parque de Artillería, que estaba en la estación Plaza del Parque, y como una oficina de tipo militar tenía franquicia postal para poder enviar. Tenemos a su vez otros casos donde la misma marca postal indica el ramal. Por ejemplo, esta es 11 a Luján, 11 a Morón, 11 a Toay, 11 a Flora, 11 a Rancul. En general estas que identifica la misma marca postal. ¿Cuál es el ramal? Son marcas sumamente raras en general, ¿no es cierto? En el caso de algunas, por ejemplo, estas 11 a Flora, existen solamente dos piezas, y las dos, una es un sello suelto y la otra es un fragmento. No existen, por ejemplo, cartas completas en algunos casos de esto. Tenemos otro enfoque, es analizar las estaciones. En Argentina llegó a haber más de 5.000 estaciones ferroviarias, y en casi todas hubo estafetas de correos. Por ejemplo, el caso de Estación Ferrari, por ejemplo, Estación Ferrari, que hoy es lo que es Ringuelet. El caso esta otra, Estación Salado. Fíjense cómo todas estaban vinculadas a ferrocarril. O sea, yo puedo analizar toda una historia postal de las estaciones, marcas de estaciones, o historia postal de las estaciones ferroviarias. Un muy interesante enfoque histórico postal que, digamos, yo creo que vale la pena tomarla. Por ejemplo, Estación La Falda, esta de las Sierras de Córdoba, el ferrocarril Córdoba-Noroeste. Acá tenemos, por ejemplo, Estación Alfalfa, ¿no es cierto?, el ferrocarril del sur. Vamos a tener después marcas ferroviarias, que son marcas que son ferroviarias específicas, como por ejemplo lo que son precursores de estafetas ferroviarias, como estas dos, ¿no es cierto? Marcas sumamente raras, una pertenece a la colección de Pablo Rey, la otra es la colección de Héctor Dilala, ¿no es cierto? Marcas rarísimas, que son anteriores inclusive al uso postal. ¿Pero por qué? El requerimiento que tenía el correo argentino es que las cartas que circulaban por el ferrocarril el ferrocarril la tenía que enviar sin pagar, o sea, sin cobrarle al correo ningún cargo. El ferrocarril le plantea al correo y dice, bueno, pero si yo envío cartas de ustedes gratis, lo que yo envíe mío también tiene que ser gratis. Entonces, estas cartas iban, digamos, con marcas específicas del ferrocarril que le permitían circular sin franqueo, sin estampillas. Tenemos algunas marcas que son también específicas del ferrocarril, no son estafetas ambulantes. Por ejemplo, la marca Tren Atrasado. Estas marcas se usan bastante porque indicaban que el tren había llegado tarde o que salió tarde o que llegó tarde. Era tan eficiente el correo que cuando un tren llegaba tarde, se le tenía que poner la marca de tren atrasado para justificar el por qué la correspondencia no había estado en tiempo y forma en el momento adecuado en la estafeta, en destino. Teníamos también situaciones donde se indicaba el vagón postal. En este caso sí es una estafeta ambulante, pero que identifican el vagón postal número 27. Esto para cuando se planteaban los vagones, los famosos vagones de cola, el furgón de cola, que era el vagón postal. Son marcas que ya son específicamente ferroviarias.
Después tenemos recorridos y rutas. Como una de las principales cosas que tiene la historia postal es permitir analizar recorridos, es realmente apasionante en algunos casos el ver el recorrido que hace una carta desde su origen a su destino. Sobre todo en casos en donde tenemos variaciones de distintos tipos de ferrocarril, que inicia con un ferrocarril, pasa a otro. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de esta carta, por ejemplo, que comienza con el ferrocarril del Pacífico y termina con el Trasandino. O sea, recorrió por 2 ferrocarriles y cruzó los Andes para llegar a Chile. Tenemos partiendo de Rosario de Santa Fe. Tenemos esta otra, por ejemplo, que fue por el ferrocarril Pacífico y después por el ferrocarril Gran Oeste Argentino. Creo que si no me equivoco las dos deben ser la misma. O sea, esta tiene 3 marcas. No me acuerdo si esta era la misma o no. No, porque esta aparentemente es más una tarjeta. Sí, creo que... No, aparte la fecha no da. Esta es 1904 y 1902. Tenemos después análisis específicos de las localidades. Yo puedo estudiar una localidad en particular, ¿no es cierto? Vamos a presentar, por ejemplo, este es un caso de una persona amiga que está haciendo las marcas postales de Suipacha. Entonces vamos a tener marcas que son específicamente postales como estas, marcas de estafeta ambulante que ha pasado y que eran marcas del lugar, porque evidentemente en Suipacha ha tenido que, o sea, en Suipacha estaba la estafeta, y estaba también el estafetero que recibía la carta y la mandaba, ¿no es cierto? Teníamos también las marcas de tránsito necesarias para poder ir, porque, por ejemplo, esta fue por el ramal principal del Ferrocarril Oeste, que iba de Suipacha hasta Merlo. En Merlo cambiaba de ramal e iba por el ramal Merlo-Lobos para llegar a las Heras. El ramal principal no fue por un estafetero ambulante, porque fue despachada en la estafeta de correos. A partir de Merlo, la recibe el estafetero ambulante en Merlo y la trae y la lleva hasta las Heras. También tenemos marcas de localidades que no son marcas específicamente filatélicas, pero sí son de uso postal, de uso francatero, marcadoras de indicación de franqueo, como son el caso de los juzgados de paz, ¿no es cierto? Estos son también importantes y bueno, pero acompañados por la parte ferroviaria me permiten estudiar la historia postal completa de una localidad ferroviaria. Vamos a tener situaciones de usos mixtos. Acá estoy mostrando 3 cartas que son de la impresionante colección a nivel de calidad de piezas que tiene Pablo Rein, ¿no es cierto? Que tenemos, en este caso vamos a tener una estafeta postal ambulante y una mensajería. Iba por una mensajería, llegó hasta el estafete, llegó hasta la estación y la estación lo recibe el estafetero. En este caso ha pasado lo mismo, en este caso fue al revés. Fue primero por la estafeta ambulante y para poder llegar a Dolores continuó después por una mensajería. En este otro caso, por ejemplo, en este caso tenemos las 3 situaciones, fue por 2 mensajes, 2 estafetas ambulantes y una mensajería. O sea, esto ya directamente una cosa rarísima. Pero que es muy interesante los usos mixtos. Por ejemplo, lo que veíamos, que iba de un ferrocarril a un segundo ferrocarril, que va de un ferrocarril a una mensajería, que va 2 ramales del mismo ferrocarril. Es mucho lo que tenemos de este tipo de elementos para poder analizar y hacer una muy interesante historia. Estos son siempre piezas muy raras cuando tenemos el caso de usos mixtos, son todas rarísimas. Después tenemos el enfoque social, económico y cultural. ¿Cómo lo planteamos? Y bueno, vamos a tener empresas de mensajerías que partían de cada estación. En el primer libro que yo he hecho de Ferrocarril Oeste, planteo, digamos, el libro, y vos te dices, pero si estoy hablando de ferrocarril, ¿por qué me hablo tanto de mensajerías? ¿Por qué? Porque cuando se plantean las rutas y se plantean las distintas rutas de mensajería y los distintos contratos para estas mensajerías, se exige que debían partir o llegar a una estación ferroviaria. Entonces, si yo voy a analizar un determinado ferrocarril, puedo analizar todas las empresas de mensajerías que estaban vinculados a ese ferrocarril. Puede ser, por ejemplo, en el año 1862, el Ferrocarril Oeste tenía una extensión de apenas 40 kilómetros, pero sin embargo, gracias a las empresas de mensajerías, abarcaba un radio de más de 300 kilómetros
en el cual prestaba servicios. Después tenemos el análisis del desarrollo de cada localidad a partir de la llegada del ferrocarril. O sea, cómo fue que cambió y se desarrolló la localidad con la llegada misma del ferrocarril. Eso es un tema que normalmente en mis disertaciones en distintos lugares de la Argentina me piden muchísimo, me contratan muy comúnmente de distintas localidades para comentarle cómo fue que el ferrocarril cambió la vida de esa localidad. El intercambio comercial generado por el ferrocarril a partir de la misma filateria, los talleres ferroviarios, los barrios y localidades que nacieron del ferrocarril, pueblos que desaparecieron por el cierre de ramales. En Argentina hay más de 3.000 pueblos que desaparecieron al cerrar los ramales. O sea, cuando se plantea de que un ramal no es rentable, nunca se ha tenido en cuenta que hay pueblos enteros, con localidades completas, que vivían de ese ferrocarril. Hay pueblos que cambiaron drásticamente por la llegada del ferrocarril, que tenían una fisonomía y la llegada del ferrocarril los cambió completamente. Hay localidades que cambiaron de nombre por la estación, se llamaban de una forma y debido a que pasó el ferrocarril tuvieron que cambiar de nombre. Vamos a analizar cada caso. Por ejemplo, empresas de mensajerías que partían de cada estación. Acá tenemos el ferrocarril oeste, por ejemplo, llegaba hasta Moreno, tenía 40 kilómetros en 1862. Y sin embargo, solamente una de las tantas empresas de mensajería, por ejemplo la de José Merlino, partía de Moreno y fíjense hasta dónde llegaba, hasta el Pergamino Rojo, llegaba a más de 250 kilómetros más lejos del mismo ferrocarril. Uno podría analizar todas las empresas de mensajerías que partían a partir de este ferrocarril y daría para hacer una colección completa. El desarrollo de cada localidad a partir de la llegada del ferrocarril. Decíamos que segundo punto. Acá revisemos, por ejemplo, lo que pasó con Lobos. Lobos era una localidad que era absolutamente secundaria. ¿Por qué? Porque dependía prácticamente en un 100% de Navarro, que era la localidad más importante de la zona. Cuando hacen el ferrocarril en vez de llegar a Navarro, lo hicieron llegar a Lobos. ¿Esto qué pasó? ¿Qué generó? Que Navarro empieza a decaer en importancia y Lobos se convierte en la localidad más importante de la zona. Y Lobos se convierte en el centro de desarrollo principal en la zona. Entonces tenemos acá de que, fíjense, Lobos no tenía juzgado de paz antes de la llegada del ferrocarril, cuando llega el ferrocarril crea un juzgado de paz. Se plantea estafetas ambulantes en el ramal que llega a Lobos. Inicialmente las primeras marcas de Lobos son sumamente raras. ¿Por qué? Porque Lobos era una localidad muy chica. Después de la llegada del ferrocarril, Lobos se convierte en una localidad de gran importancia y las marcas de Lobos pasan a ser comunes. Tenemos el caso del intercambio comercial generado por el ferrocarril. Por ejemplo, tenemos las situaciones, lo que ocurre con situaciones, por ejemplo, acá vemos en la estación Cernadas, el ferrocarril del Pacífico permitía llevar correspondencia y permitía llevar, no solo correspondencia, sino también permitía llevar cargas y encomiendas hasta el puerto, en este caso la estación Catalina, en el puerto de Buenos Aires. Entonces tenemos guías de expedición, guías de carga, por ejemplo, que me permiten decir de qué manera fue desarrollándose comercialmente esta estación que era absolutamente, ni siquiera no existía nada antes de la llegada del ferrocarril. Tenemos clubes digamos, de tipo deportivos que nacieron por el mismo ferrocarril. Flores Athletic Club. Y esto, fíjense, plantea las cosas y dice, en la quinta aquí, dice, Los Pinos Caballitos, junto a la estación del ferrocarril, cercano a la estación del ferrocarril. Fíjense cómo todo estaba ligado en función del ferrocarril. Hay casos, lo que decía el recién de Lobos, el ramal Merlo Lobos, era una zona donde no tenía ningún tipo de desarrollo eso. Pero ¿qué pasa? A partir de la llegada del ferrocarril, se convierte en la cuenca lechera de la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente se hacen en esos lugares en donde estaba en ese ramal, se empiezan a hacer tambos porque el pastizaje que había ahí era muy bueno para la producción lechera, y esa zona se convierte en la principal cuenca lechera de la ciudad de Buenos Aires. Lobos se convierte en el principal productor de leche en la época. Después tenemos los talleres ferroviarios. Estos talleres generaron en algunos casos
situaciones de ciudades completas, como el caso de Tafí Viejo, que nace y se crece y se desarrolla alrededor de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Otros casos como los talleres en Córdoba, que generan barrios inclusive alrededor de esos mismos talleres e inclusive clubes deportivos que hoy tienen mucha importancia. El Club Talleres de Córdoba nace precisamente a partir de los talleres ferroviarios. Y fíjense la importancia que tenían estos talleres, que la estafeta postal decía los Talleres Córdoba. O sea, era directamente como si fuera una localidad en sí misma los talleres ferroviarios en esa época. Existieron en la Argentina cerca de 30 talleres ferroviarios. Algunos eran tan grandes que eran prácticamente ciudades, como el caso de Tafí Viejo o Laguna Paiva. Había algunos que daban el 100% de la vida de la localidad, como en el caso de Cruz del Eje. Después tenemos barrios y localidades que nacieron del ferrocarril. Particularmente muestro dos acá precisamente de la provincia donde yo vivo, el caso de Alta Córdoba, la sucursal Alta Córdoba. Alta Córdoba nace a partir de dos estaciones de ferrocarril que se instauraron en Alta Córdoba, la del Ferrocarril Central Córdoba y la del Ferrocarril Central Norte, que posteriormente el Central Córdoba compra el Central Norte y unifica las estaciones. Es un barrio que nació como pueblo ferroviario y después, bueno, actualmente ya es un barrio que al crecer la provincia de Córdoba se tragó ese barrio. Es como el caso del barrio de Flores o Floresta, que al crecer la ciudad de Buenos Aires literalmente se tragó a ese pueblo. Pero hay un montón de localidades que han nacido del ferrocarril. Una de las más icónicas es Villa María. La localidad que existía originalmente era Villa Nueva, pero el ferrocarril pasa del otro lado del río. Entonces, al pasar del otro lado del río Tercero, que es el río donde está, se crea una estación que se la llaman distinto, la llaman Villa María, e inmediatamente se empieza a desarrollar en Villa María una nueva población. Hoy, prácticamente Villanueva es un barrio de Villa María, sigue teniendo su propio municipio, hay un río de por medio, pero está, digamos, ha sido tragado por la mancha urbana de Villa María. Tenemos pueblos que desaparecieron o que debieron relegar importancia por la llegada del ferrocarril o por el cierre de ramales. Vamos a ver el caso que decía recién, el caso de Villanueva. La localidad más importante que había al principio, antes de la llegada del ferrocarril, era Villanueva. Cuando pasa el ferrocarril no pasa por Villanueva, pasa del otro lado del río y pasa por Villa María. Entonces, toda la correspondencia de Villanueva tiene que ser enviada a Villa María. Y es más, alrededor de la estación se empiezan a hacer almacenes al principio, operaciones comerciales, y el pueblo empieza a desarrollarse alrededor de la nueva estación por una cuestión de practicidad comercial, a tal punto que Villa María crece 10 veces más que Villanueva. Hay otro caso en Medinas. Medinas es una localidad que era la más importante que había en el sur oeste de la provincia de Tucumán. Cuando hacen el ferrocarril a la Madrid, dicen, lo vamos a pasar por Medinas. Y resulta que la gente de Medinas se plantea y dice, no, dice, yo no quiero, o sea, el ferrocarril del Central Norte, perdón, dice Medinas, ponen condicionamientos, la aristocracia de Medinas tenían ingenios, ponen condicionamientos al ferrocarril para que pase por Medinas, ¿y qué hace entonces el ferrocarril? En vez de pasar por Medinas, pasa por Concepción, otro pueblo. Medinas hoy prácticamente es un pueblo fantasma. Los invitaría a aquellos que no lo conocen, es muy interesante verlo. Es un pueblo que prácticamente no tiene población y ha quedado detenido en el tiempo. Quedó en 1880 detenido completamente en el tiempo, y hoy uno va y parecen esos al estilo del lejano oeste, esos pueblos fantasmas. Así es Medina. ¿Por qué? Porque se negaron o pusieron condicionamientos al paso del ferrocarril. Hoy Concepción es la segunda ciudad que existe en Tucumán, una ciudad floreciente que tiene casi 100.000 habitantes. Pueblos que cambiaron drásticamente por el ferrocarril. El primer ejemplo, Cruz del Eje, que le leí recién esa carta que estaba llevada a los talleres de Cruz del Eje. Cruz del Eje es una localidad de segunda monta, una localidad que no era importante. La localidad que tenía importancia en la zona era Villa de Soto.
Cuando pasa el ferrocarril hacen la estación en Cruz del Eje y hacen los talleres en Cruz del Eje. Hoy Cruz del Eje tiene 10 veces la población de Villa de Soto. Es un pueblo floreciente, ¿por qué? Por los mismos talleres ferroviarios. Desgraciadamente, bueno, actualmente ya están cerrados nuevamente esos talleres y Cruz del Eje prácticamente se fue a la quiebra cuando cerraron los ferrocarriles. El caso de María Juana es un pueblo donde el ferrocarril pasó a 5 kilómetros de distancia. La estación María Juana no está en el pueblo, está a 5 kilómetros de María Juana. Pero aún así, la gente del pueblo hicieron una fábrica de vagones en el pueblo y tuvieron que hacer un desvío del ramal principal del ferrocarril para llegar al pueblo, porque la fábrica estaba en un pueblo no ferroviario. Fíjense qué curioso, una fábrica de vagones ferroviarios en un pueblo en donde no pasaba el ferrocarril. Porque caprichosamente el ferrocarril decidió pasar a 5 kilómetros del pueblo. ¿No es cierto? Y sin embargo ese pueblo se desarrolla y aún hoy su principal industria es la fábrica de vagones de María Juana. Otro caso de los ingenios, el ingenio Ledesma, la localidad de Ledesma en Jujuy, y también, digamos, la llegada del ferrocarril permitió un crecimiento muy grande de ese lugar. Como el ferrocarril llegaba ahí, hicieron justamente un comando de jefe de un gran batallón, digamos, de frontera en Jujuy, en el pueblo, en la localidad de Ledesma. Hoy Ledesma es una localidad sumamente grande, tiene casi 100.000 habitantes. No hubiera podido crecer si no fuera por el ferrocarril. Localidades que cambiaron de nombre por el nombre de la estación. Primer caso, Belleville. Belleville llegó a tener 4 nombres diferentes. La localidad original se llamaba Fraile Muerto. Cuando pasa el ferrocarril pasa lo mismo que en Villanueva, pasa del otro lado del río. Entonces la estación le pone un nuevo nombre que lo llaman Belleville. Pero sí, el pueblo seguía siendo Fraile Muerto. Por una cuestión de idiosincrasia, cuando, digamos, hay un mito que dice, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho de mitológico, en realidad la historia dice eso. Cuando pasa en la inauguración del ferrocarril, va el presidente Sarmiento arriba en el viaje inaugural y paran en la estación Belleville. Entonces pregunta Sarmiento, dice, ¿qué estación estamos? En la estación Belleville. ¿Y a qué pueblo corresponde? Y le dicen, corresponde al pueblo de Fraile Muerto. ¿Para qué? Sarmiento, un presidente progresista, había sido maestro de escuela, se pusieron los pelos de punta. Dice, no, ¿cómo le vamos a llevar? Si ningún pueblo civilizado se puede llamar Fraile Muerto. Ya mismo me le cambian el nombre. Y le pregunto, ¿y qué nombre le ponemos? Y dice, ¿cómo se llama el patrono de la localidad? Y se llama San Jerónimo. Bueno, a partir de ahora se llama San Jerónimo. Entonces el pueblo le pusieron el nombre San Jerónimo. La gente del pueblo no admitió ese nombre, nunca admitieron el nombre San Jerónimo, y se siguió llamando Fraile Muerto el pueblo y Belleville la estación. Posteriormente, ¿no es cierto? Inclusive, digamos, las cartas tenían que mandárselas a San Jerónimo. Pero, ¿qué pasa? La gente del pueblo finalmente, en 1888, si mal no recuerdo, solicitan al Estado Nacional que el pueblo pase a llamarse Belleville en vez de San Jerónimo, porque las cartas no les llegaban. ¿Por qué? Porque la estación no se llamaba igual que el pueblo, y había un pueblo en Santa Fe cuya estación sí se llamaba igual que el pueblo, que se llamaba San Jerónimo. Entonces la correspondencia que tenía que ir a San Jerónimo en Córdoba, en vez de ir a San Jerónimo, terminaban en Santa Fe, a 400 kilómetros de distancia. Entonces la misma gente del pueblo solicitó el cambio de nombre por Belleville. Otro caso fue Ramos Mejía. El pueblo hoy es parte del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires. Ramos Mejía, el pueblo se llamaba San Martín. Para no confundir la estación San Martín del ferrocarril oeste con la estación San Martín del ferrocarril al Pacífico, del ferrocarril central argentino, quiero decir, le ponen a la estación, le ponen Ramos Mejía a la del ferrocarril oeste. Con el tiempo, el pueblo deja de llamarse San Martín y pasa a llamarse igual que la estación. Hoy prácticamente nadie recuerda que Ramos Mejía era San Martín. Fíjense que la marca postal estaba referenciada en función de la estación y no en función del pueblo, porque si iba en nombre del pueblo, la correspondencia no le llegaba.
Y después está la literatura filatélica ferroviaria, que es la especialidad mía. Bueno, yo ya he escrito varios libros, ya llevo escrito 10 libros de historia postal argentina, de los cuales, bueno, los 2 primeros tratan en forma específica del Ferrocarril Oeste, el primero, los primeros 5 años del Ferrocarril Oeste, después del 1863 a 1872. Después escribí 2 libros más sobre el tema específico de historia postal ferroviaria, que son digamos, uno de los tomos de la Enciclopedia de Historia Postal Argentina, que es Estafetas Ambulantes Ferroviarias, particularmente el Ferrocarril Oeste. Ese lo saqué este año en abril. Y después tenemos otro que se llama Ferroviarias y Postales, donde es un libro que he sacado con un amigo, Patricio Durs, donde trata acerca de la relación que existía entre las distintas estafetas postales y las estaciones de ferrocarril en la provincia de Córdoba y cómo fueron interactuando entre sí. Y acá vamos a hacer 2 reflexiones finales que las dejo tiradas como preguntas para que lo piensen. Primera cosa, y eso lo hago como historiador postal, pero que no tengo colección de historia postal. Yo la tenía, bueno, ya en su momento la tuve que vender porque me fundí, pero, digamos, hoy me dedico exclusivamente a la literatura filatélica. Todo lo que yo fui aprendiendo cuando tenía mis colecciones, más todo lo que fui investigando, más siendo actualmente investigador de historia, historiador, me he dedicado más a escribir. Pero acá hay un problema, que hay una costumbre que se da muchas veces dentro de la filatelia, que se considera experto en una categoría de exposición, por ejemplo, historia postal, al que presenta una selección premiada con vermel u oro, a tal punto que si yo tengo una colección de historia postal premiada con oro, puedo ser eventualmente candidato a ser jurado por historia postal. Pero sin embargo no se le considera de la misma condición al que escribe un libro sobre esa misma categoría. Si yo escribo sobre historia postal, se me considera solamente en literatura filatélica, no en historia postal. Escribir un libro exige generalmente mucho más tiempo, más estudio y más conocimiento e investigación que armar una colección. Yo para armar una colección analizo el tema de lo que yo voy a poner en la colección. Para armar un libro tengo que saber todo. Ojo, aclaro, no digo generalmente, hay muchísima gente, sobre todo en acá, que tienen colecciones y que saben 10 veces más que yo, aclaro, ¿no? Y que saben muchísimo más, muchísimo. El tener una colección de un tema, ¿no es cierto?, puede implicar que el autor tenga un conocimiento tremendo. Lo hemos probado y en las mismas presentaciones de mi oficina se ha verificado. Pero muchas veces yo puedo tener un libro de un tema y no tener una colección de ese tema. Después existe otra cosa que también dejo picando, sobre todo para aquellos que tienen las distintas áreas de la FIAF y la FIB. Existe la categoría de exposición de aerofilatelia, la categoría astrofilatelia, la de filatelia scout. Pregunta del millón: ¿por qué no existe una categoría llamada ferrofilatelia? Yo personalmente creo que hay tanto más material en la historia postal ferroviaria que en las categorías citadas. Y sin embargo, no existe esa categoría. Tiro la pelota como para que lo piensen. Son solamente un par de reflexiones que se me ocurrieron cuando estaba haciendo esto. Y por último, les voy a pedir 2 cosas. Primero, escriban. Los conocimientos de todos aquellos que están presentes en esta charla, yo creo que es el principal y más valioso capital que tenemos. Mucho más que las colecciones. No nos llevemos este capital a la tumba, compartámoslo para las futuras generaciones. Y acá, bueno, evidentemente, además de escribir, está las charlas estas, que mi oficina ha permitido que se conozca todo lo que conocemos, los que presentan, quede para las futuras generaciones. Creo que es lo más valioso que tiene mi oficina. Por otro lado, compren libros. En general pasa que los filatelistas están dispuestos a gastar millones de dólares eventualmente en una carta, pero son recontra reacios a pagar un libro. Es más, capaz que lo pueden tener al libro y van y le sacan fotocopia. Tengan en cuenta que los escritores filatélicos no escribimos con fines de lucro. De hecho, siempre perdemos dinero por hacerlo. Ayudemos a que no sea una carga escribir.
alenten a los autores a que sigan escribiendo. Si no compramos los libros, los autores no podemos seguir escribiendo y se pierde el conocimiento que se puede llegar a lograr. Acá, bueno, ahora les hago un chivo de los 10 libros que yo les comenté que había hecho, esto ya lo mostré. Después escribí la Enciclopedia de Historia Postal de la República Argentina. Los buzones, un libro que ya di una charla anteriormente, los Mailbox. Después tenemos Ferroviarias y Postales, Legislación Postal de 1810 a 1816, Marcas Postales, Demografía y Cartografía. Esto lo he sacado dentro del marco de la Enciclopedia de Historia Postal Argentina, porque es parte de la historia postal. Y después las estafetas ambulantes y un libro y una antología que he sacado con otros autores ferroviarios que se llama Latiendo Rieles. Y bueno, con esto termino y vamos a continuar, o sea, continuaré el mes que viene con una charla sobre las mensajerías, donde me van a tener que aguantar de nuevo. Desde ya, muchísimas gracias a todos los presentes, les agradezco un montón y espero que les haya gustado la disertación. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Felicidades, Martín. Felicitaciones. Felicitaciones, Martín. Muy buena charla. Muy buena charla, Martín. Felicitaciones, muy bien planteada, como siempre. ¿Preguntas? Primera tu conferencia, Martín. Muchas gracias. No nos menosprecies porque sí nos interesa comprar libros. A mí me interesaría. Me ofende. No, no es menospreciar. Estoy diciendo, no es por mí, es por todos los autores que están escribiendo, porque es real, es muy difícil ponerse a escribir literatura filatélica, y en general la literatura filatélica es muy poco lo que se logra vender. Ningún escritor filatélico lo hace con miradas a fin de lucro. A mí me pasa, por ejemplo, en el caso de los libros, sobre todo de ferrocarriles, que yo ya tengo hechas 5 ediciones, he vendido más de 2.500, por ejemplo, del primer libro. De esos 2.500, creo que no llegan a 500 los que he vendido dentro del ambiente filatélico. Más de 2.000 fueron vendidos fuera del ambiente filatélico porque tienen connotaciones ferroviarias. Gracias. Es para pensarlo, ¿no? No es solamente el caso, yo hablo en general como todos los escritores filatélicos, hay muchos acá dentro de mi oficina, y creo que todo debe estar de acuerdo que hay que tratar de ayudar a los escritores filatélicos para que sigan escribiendo, y tratar que sea rentable el ser un autor de literatura filatélica. Martín, te consulto, ¿me podés repetir el último título, por favor? El último de todos es una antología que se llama Latiendo Rieles. Es una antología, ese es el único libro no filatélico que saqué. Ese no tiene nada de filatelia, es una antología de varios autores ferroviarios. Ese no lo tengo, me lo tenés que mandar. Bueno, en todo caso después para escribir en privado ¿Lo puedo comprar en cualquier librería? No, en general lo que tenés que hacer es que escribirme a mí, ya sea yo tengo un grupo de Facebook que se llama igual que mis primeros libros, Los Ferrocarriles Argentinos, Ramales, Estación de Historia Postal, y en todo caso escribe por Facebook, por mensaje, o por WhatsApp, por teléfono. O sea, en todo caso, digamos, en general el grupo de WhatsApp de mi oficina se pueden ubicar, o bueno, cualquier cosa. Y bueno, lo mando. Actualmente he estado medio con problemas para poder mandar los libros en formato papel, porque no hay comunicaciones. Córdoba quedó incomunicada prácticamente porque anularon todos los transportes internos dentro de la Argentina debido al COVID. Actualmente está empezando poco a poco a normalizarse. Bueno, excelente. También en la mayoría de los libros he hecho en la versión en digital, también por el tema del COVID. ¿Preguntas por ahí? Yo tengo una que quizás sea una respuesta media obvia, pero de todas maneras tiene que haber un contexto, ¿no? ¿Por qué descontinuar algo que ya existía en favor quizás de camiones o lo que fuera? Porque una cosa es el correo, pero otra cosa es el transporte de productos, que era lo que realmente levantaba todas esas ciudades. ¿En qué momento se da? Y el por qué, me entiendo que quizás sea algo político, pero si puedes dar un contexto de eso.
En Argentina hubo tres momentos grandes en los cuales se destruye la red ferroviaria. El primero es con lo que se llamó el Plan Larkin, Plan de Racionalización de las Comunicaciones en Argentina, que fue en el año 65 cuando se comienza, 66, perdón, cuando se comienza, de que consistía en analizar, digamos, se contrata a un ingeniero de Estados Unidos que había hecho un muy buen análisis de racionalización en las redes ferroviarias de Buenos Aires, de Estados Unidos. A Larkin se lo contrata y se le da una información bastante mala. Larkin tiene, para cuando hace los análisis, se le da información del año 40, y se le plantea, obviamente de una visión muy, muy miope, en el momento era una dictadura la que estaba en Argentina, se le plantea como que lo que interesaba a nivel del gobierno era simplemente el poder manejar una economía, una estructura económica argentina agroexportadora. Entonces, ¿cuál es la racionalización que hacen? Todos aquellos ramales que no estén vinculados con puertos en función de la exportación de granos fueron anulados directamente, los cuales quedaron literalmente miles de pueblos totalmente aislados. Por eso desaparecieron miles de pueblos, porque no se tuvo en cuenta ninguna economía regional. Lo único que se tuvo en cuenta son las arcas del Estado Nacional Argentino que cobraban por los aranceles de exportación. Entonces, todo ramal que no fuera pensado en función de la exportación y la llegada al puerto por una economía agroexportadora fue directamente anulado. La segunda situación se dio en el gobierno de Onganía en el 69, en el cual, por una cuestión de costos, todo ramal que no le era rentable y que no le interesaba al gobierno, la dictadura en su momento, también fue anulado. Se anularon también un montón de estaciones. Y finalmente el debacle total fue en el año 1993, en el gobierno de Carlos Menem, que por una cuestión de, también, digamos, netamente económica y sin pensar en absoluto en las economías regionales, planteó el famoso lema, ramal que para, ramal que cierra, y se cerraron el 99% de los ramales de la Argentina. O sea, netamente político, sin pensar las economías regionales. Hubo en algunos casos provincias enteras que quedaron en quiebra, como el caso de Tucumán, donde prácticamente todos los ingenios se fueron a la quiebra y tuvo que recomponer y reestructurar su economía, por ejemplo, para ser productor de limones, por ejemplo. ¿Y todo eso se empezó a dar desde el 40, dices tú, desde el 1940? No, empezó un poco más tarde, en el año 60 y pico, a tal punto que el mayor crecimiento de la red, la mayor extensión se da en el año 57. Oh, ok. Entonces ya, digamos, en el 60 ya se empiezan a tomar estas políticas de eliminación. Okay. No, hay otro aspecto que es bueno, los ferrocarriles, al ser nacionales, dependían del gobierno nacional y tenían una pérdida extraordinaria, pero la pérdida se producía por una pésima organización, y ahí también tenían que ver los gremios de ferrocarril. Por ejemplo, en el 90, que es un poquito antes de lo que comentaba Martín, había infinidad de estaciones con un solo empleado, 2 empleados, que tenía que atender las 24 horas todo lo que hubiera que hacer ahí en esa estación. Eran, por supuesto, estaciones muy pequeñas. Y en la ciudad de Buenos Aires se juntaban los grandes jefes con los grandes sueldos del ferrocarril, en cantidad de 3.500 personas, que eran oficinas, que no hacían nada, porque, digamos, el trabajo del ferrocarril no lo hacían ahí. O sea, ellos daban las directivas, y entonces llegó un momento en que, digamos, el enfermo tenía tantos problemas que decidieron cortarle la cabeza y acabar con los problemas. El problema que se ha dado en Argentina es que siempre ha sido hipercentralizado todo.
Y Claro. eso es un cáncer que yo creo que se da en casi toda Latinoamérica. Se centraliza todo en la ciudad capital y las ciudades del interior terminan siendo relegadas económicamente, inclusive las autonomías regionales, en función de las ganancias de un gobierno nacional. Jorge estaba por... Y bueno, primero me encantó que a través de los ferrocarriles pudieras ampliar un montón de temas, me pareció extraordinario como lo planteaste. Realmente puedo decir que sos un historiador de ferrocarriles, pero también sos un abremente de filatelistas. Te felicito porque realmente fue una muy buena charla. Lo único que te tengo que decir que el plan Larkin fue de don Álvaro Alzogaray en un gobierno constitucional que fue el de Frondizi. Sí. Decir, no comenzó con un gobierno de constitución, por eso recalqué que el del 69 fue con la dictadura, después comenzó con el gobierno Frondizi, tal cual, tenés razón. Fue el gobierno constitucional de Frondizi y el ministro de Economía Álvaro Alzogaray. Claro, lo que voy yo que se continuó después en el gobierno posterior con Onganía, eso es a lo que me refiero. Sí, pero el plan Pero Larkin, sí, tenés razón, es correcto lo que decís. el plan Larkin es del año 59. Sí, totalmente correcto. Bueno, te felicito, Martín. Gracias por la corrección. Muchísimas gracias por las palabras también. Santiago. Hola, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta. Yo tenía entendido que ya el problema venía antes del 45, cuando los ferrocarriles eran de capitales franceses, ingleses, y después en el 48 con Perón se pasa, o sea, se cambia al ferrocarriles argentino y ahí es cuando se bautizan Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín y Belgrano. O sea, venía con un déficit ya de antes cuando eran capitales ingleses y franceses y bueno, después pasan a ser, digamos, argentinos y ahí a lo largo de la historia siguen con los mismos problemas. Eso en realidad es un mito, ojo. Los ingleses jamás llegaron a tener más del 30% de la red ferroviaria argentina y los franceses nunca más de un 8%. El 65% de la red, el 1 de marzo de 1948, cuando se nacionaliza, ya era argentina y era absolutamente eficiente. Uno podía cronometrar los relojes con el Central Norte también, que era argentino. El problema con los ingleses, o sea, es un mito. ¿Cuál es el tema? En la provincia de Buenos Aires el 95% de la red era inglesa. En el interior, los ingleses no tenían más del 10% de la red. O sea, son dos realidades distintas. El problema está que siempre en Argentina se estudió la historia de Buenos Aires y no la historia argentina. Entonces los ferrocarriles nunca fueron ingleses en su mayoría. Eran argentinos en su mayoría. El problema del déficit de los ferrocarriles ingleses no es que eran deficitarios. Tenían un montón de exenciones que hacían que a los ingleses no les importara realmente ser eficientes en algunos aspectos, porque ellos ganaban más por las exenciones de importación que tenían. Todo lo que importaran las empresas inglesas estaban 100% libres de costos de importación y todo lo que exportaran estaban 100% libres de costos de exportación. Por ejemplo, el ferrocarril central argentino, en todos los años que existió, desde el año 1866 hasta 1948, ¿sabés cuánto pagó de impuestos en total a la Argentina? Ni un centavo. Nunca pagó un centavo de impuestos y nunca dejó un centavo de su ingreso y de su ganancia en la República Argentina. Entonces, obviamente, en esas condiciones no hay forma de competir contra eso. Cuando pasaron a ser argentinos, evidentemente la estructuración que tenían no servía. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario adicional por ahí? Acá muy bien la acotación que hace Daniel Pompa, que es un poco lo que yo decía, que estaba por concluir la ley Mitre. Por ejemplo, en el caso del Central Argentino, tenía una concesión por 95 años. Y esa concesión no era una concesión. Estaba exento de todo gravamen por 95 años. Con esperar unos años más, se acababa eso y a los ingleses iba a dejar de serles rentable.
Entonces los mismos ingleses no les convenía tener los ferrocarriles en Argentina. Por otro lado está el tema de la posguerra, que Inglaterra tiene una gran deuda con Argentina y la forma de pagar la deuda fue con los ferrocarriles. A la fecha, ¿qué vías quedan todavía activas? Yo me acuerdo hace años, más o menos unos, casi 35 años, menos, 30 y tantos, tomé el tren que me llevaba de Mendoza a Buenos Aires, un viaje muy simpático. Esa pregunta me va a hacer llorar, porque que no queda casi nada. De pasajeros, lo que está quedando es de Buenos Aires hasta Tucumán, de Buenos Aires hasta Córdoba, de Buenos Aires a Mar del Plata, de Buenos Aires a Bahía Blanca, y había un ramal que lo tuvo que poner una provincia, que la provincia que va de Bahía Blanca hasta Neuquén, que lo puso en la provincia de Río Negro, andando muy, muy mal, y en pasajeros prácticamente para de contar. ¿El de Mendoza cerró? ¿Cómo? El a Mendoza no llega. Wow. Lo que llega es, a Mendoza llega un ferrocarril de carga, pero es vía Córdoba. De hecho, las líneas de ferrocarril de carga están en general casi todas, casi el 100%, con un único y exclusivo contratista. Por ejemplo, entre Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que estamos hablando de las tres principales ciudades argentinas, ahí está NSA, Nuevo Central Argentino, con una empresa que pertenece a un único propietario y tiene la exclusividad del total de las cargas. Si vos no arreglás con esa empresa, vos no podés mandar nada. Entonces, literalmente la Argentina en estos momentos no tiene ferrocarril como país. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles que están de carga, hay más o menos cerca de 10.000 kilómetros funcionando, de los cuales solamente 2.000 kilómetros son operativos para el país. El resto pertenecen a empresas particulares que tienen exclusividad de transporte de carga y son solamente lo que ellos manejan. Y si vos no arreglas con esa empresa en particular, no podés mandar absolutamente nada. De hecho, no existe en estos momentos la encomienda ferroviaria en Argentina, no existe el correo ferroviario en Argentina. ¿No hay ley de monopolio en la Argentina? En Argentina hay una ley antimonopolio, pero bueno, el mismo Estado se encarga de darle monopolio a las empresas. O sea, el mismo Estado es el primero que rompe esa ley. Ah. Una pregunta, me encantó la presentación, Martín. ¿Los ferrocarriles que se hicieron en Buenos Aires eran de la misma trocha? Porque habían, por ejemplo, en el Perú un problema tremendo que se hicieron ferrocarriles de trocha angosta y otro de trocha ancha, y era muy difícil hacer las comunicaciones de una estación a otra. Entonces uno tomaba el tren, por decirte, a Ancón, se tenía que bajar del tren de Ancón y tomar el tren de Ancón a Huacho, era diferente porque la trocha era diferente. Y eso puso mucha restricción en el movimiento de pasajeros. ¿Hubo algo parecido en Argentina, que cada compañía ponía la trocha que quería? En realidad cada empresa no ponía la trocha que quería. El tema pasó por una cuestión de costos, primero se hace algunas empresas privadas ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires. Después, como decía, el primer ferrocarril nacional, el ferrocarril central argentino, que va entre Rosario y Córdoba. Esto se sigue manteniendo la misma trocha, la trocha ancha. Cuando se va a hacer el ferrocarril hacia el norte, para el lado de Tucumán y hacia Bolivia, partiendo desde Córdoba, por una cuestión de costos, simplemente de costos, y para que sea más barato, digamos, el Estado Nacional estaba medio corto de arcas, entonces, ¿qué hace? En vez de contratar y hacerlo con la misma trocha con que llegaba hasta Córdoba, de que es trocha ancha de 1,60 m y 1,60 m, un poquito más de 1,60 m, se lo hace de trocha angosta, de 1 metro, para disminuir costos, lo cual genera un problema, evidentemente, que lo que estabas comentando. Pero el problema no se produce en Buenos Aires, sino en Córdoba, donde te era necesario cambiar de un lado a otro por la diferencia de trocha. El problema de trocha también se da en Entre Ríos, porque en Entre Ríos, lo que es la parte de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, son 3 provincias que están completamente separadas prácticamente del resto del país por 2 grandes ríos, que tienen casi 1 kilómetro de ancho, que son el río Uruguay y el río Paraná. Estas provincias, que se denomina la Mesopotamia, tuvieron un desarrollo ferroviario completamente aislado del resto del país y utilizaron una trocha que es la trocha internacional, que es la trocha media,
de 1,42 m. Esto generó 3 trochas diferentes. En Buenos Aires el problema de trochas se da recién en 1890, cuando cuando los ferrocarriles del interior llegan finalmente a Buenos Aires. Hay un mito que dice que todos los ferrocarriles de Argentina parten de Buenos Aires en forma de abanico. Es una mentira, en realidad, nunca pasó, solamente eso en la provincia de Buenos Aires, fue eso. El interior de la Argentina se desarrolló a partir de Rosario y de Córdoba, a tal punto que el principal nudo ferroviario de la Argentina es Rosario, no Buenos Aires. Rosario tuvo 9 terminales y Buenos Aires tuvo 7. Córdoba tuvo 6 y Bahía Blanca 6, como para decir los principales nudos ferroviarios. Pero a Buenos Aires van llegando con el tiempo los distintos ferrocarriles del interior. Cuando van llegando a Buenos Aires se producen los problemas de trocha. Solamente hubo un solo ferrocarril que se hace desde Buenos Aires con trocha angosta, que es el ferrocarril Midland, que es un ferrocarril que se hace en el año 30, en el año 20 más o menos, y que se hace, que es una empresa privada que ya tenía un ferrocarril hecho en Uruguay. Los uruguayos que están presentes conocen un poco el tema del Midland de Uruguay, y hacen un ferrocarril que iba hasta Carué, pero fue el único trocha angosta que parte de Buenos Aires. Todos los demás ferrocarriles de trocha diferente que tiene la ciudad de Buenos Aires porque llegaron del interior con esa trocha. O sea, después de desarrollarse en el interior, llegan finalmente a Buenos Aires. Por ejemplo, el ferrocarril Central Norte, que para ese entonces era Central Córdoba, ya tenía casi 9.000 kilómetros de líneas férreas hechas cuando recién llega a Buenos Aires en 1908. Otra pregunta, si me permiten. Pensando siempre en el Perú había el ferrocarril que iba de Lima a Callao y a Lima a Chorrillos, y eventualmente, temprano en el siglo XX, son reemplazados por tranvías, ¿no? La parte de carga persiste como ferrocarril, pero la parte de pasajeros prácticamente se resuelve ahora con tranvías. Entonces, había en el mismo tranvía había un vagón de tranvía que era un vagón postal. Esa situación se da en Argentina también, que los tranvías empiezan a actuar como, a tener un vagón postal. Es la misma pregunta que se dio, ¿te acordás, Henry, con el tema de los buzones? De hecho, existieron buzones en algunos ferrocarriles. De hecho, la vez pasada pasé una foto de un buzón que estaba sobre uno de los ferrocarriles que me ha pedido de Henry. No lo tengo ahora a mano. Pero los tranvías, hubo algunos tranvías en Buenos Aires, sobre todo, que tenían recepción de correspondencia. Honestamente, eso no hay nada de... No hay ninguna marca que identifique la situación, no hay forma de poder, digamos, identificar esa correspondencia. Sé que hubo, ahora no hay forma de poder identificarla a nivel de piezas postales, tristemente. Sí, la historia de Argentina es completamente diferente en la evolución de los ferrocarriles que la del Perú. Sí. En el Perú, si puedo comentar, había la necesidad del gobierno de satisfacer ambiciones regionales y poner ferrocarriles por todos lados, que eran ferrocarriles muy costosos, que empezaban con licitaciones de particulares que después de unos meses ya no podían mantener la construcción. Entonces el gobierno se tomaba cargo de eso a pérdida, y prácticamente, claro, la geografía es completamente diferente. Muchas veces no llegaron a sus destinos hasta que prácticamente los ingleses se hicieron cargo en 1915, por ahí, varía de sitio a sitio, pero en esa época. Pero no había, en verdad, eran para satisfacer, ¿qué te digo?, a los caciques regionales que se hacían los ferrocarriles, ¿no? O sea, era prestigio tener un ferrocarril. Ahora sí, había muchos ferrocarriles comerciales en las zonas azucareras al norte que sí funcionaban muy bien. El ferrocarril del sur funcionó bien y el ferrocarril central, pero habían 21 ferrocarriles, de los cuales solamente 3 o 4 funcionaban a ganancia, los demás eran prácticamente a pérdida, ¿no? Sí, bueno, no, de hecho, la historia del ferrocarril de Perú es bellísima, también es apasionante, realmente, como bien dice, e inclusive todos los temas que plantea acá con los temas de Argentina, yo creo que son 100% aplicables a Perú también. Acá Natalia Valeri me recalca un detalle que es cierto que me lo comí,
la Compañía General de Ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires es otra empresa que también tenía trocha angosta y que también partía de Buenos Aires, ¿cierto? Tenés razón, Natalia. Sergio, recuerdo que vos estabas levantando la mano, me pareció, ¿no? Sergio, tenés apagado el micrófono, por eso. Me pareció interesante el comentario de por qué no hay ferrofilatelia, y estaba pensando un poco, pues estamos familiarizados con los trenes de Perú, lo de Argentina. Por supuesto, ha habido trenes en todas partes, pero marcas postales de trenes en el resto del mundo que puedan hacer esto una ferrofilatelia, ¿hay? ¿Es conocido? ¿Dónde es más interesante? En Alemania hay infinidad. También la India, también en Suiza, casi todos los países. En todos los países. Francia es impresionante. Asusta. Sí, Francia es tremendo la cantidad que tiene. Suiza tiene muy lindo los ambulantes también. No, en toda Europa se da muchísimo. Es curioso, simplemente lo planteé esas dos interrogantes como una cuestión curiosa para que lo piensen, ¿no? Que es una pregunta que yo siempre, ambas preguntas yo siempre me he hecho. ¿Por qué, digamos, los que escriben de literatura sobre un tema solamente se los considera como especialistas en literatura y no en el tema que escriben? ¿Y por qué nunca se planteó la necesidad de hacer la ferrofilatelia cuando hay casos como el caso de la aerofilatelia, que sí se le toma? O correo marítimo. ¿Cómo? O la filatelia marítima, por ejemplo, o fluviofilatelia, llamémosla. Acá mismo en esta conferencia se ha comentado de la aerofilatelia y cuánto es de favor en esto de aerofilatelia y cuánto es es más que postal filatélico el material que hay. Entonces, lo que dices me parece, yo veo bastante, es un estudio más avanzado trabajar con material de ferrocarriles, y el aerofilatelia es como un poco más conmemoraciones que no necesariamente fueron postales. No, ojo, diciendo. Hay quienes juntan, sí, primera vuelo, primeras marcas y eso nada más, que por ahí sí hay mucho armado, pero hay colecciones completas, he visto que no hay ni una pieza filatélica que se pueda hacer aerofilatelia, digamos, con cero necesidad de incluir piezas armadas filatélicas. Sí, por ejemplo, vos no sé si conoces la colección de Carlos Kotler, por ejemplo, no tiene ni una sola pieza que sea filatélica. Y es una colección maravillosa. Pero en ferrocarriles no hay esas piezas de favor, a eso me refiero. También, he visto alguna con matasello de Bampos, de así ferroviarios alemanes, algunas notoriamente armadas, están sobretarifadas, que por ahí era justo el último día que circulaba ese tren y algo, y están armadas. Sí. Permiso. Andrés creo que quiere hacer una acotación. Sí, evidentemente existen muchas marcas ferroviarias de favor, sobres que no circularon jamás y que solamente se le puso la marca de distintos circuitos, especialmente modernas. Y por otro lado, Premoli, por ejemplo. Montones, hay pero centenares de marcas argentinas y del exterior también. El correo ferroviario hay en casi todos los países, desde Egipto hasta Perú, desde Noruega hasta Argentina, cruzando el mundo. Tenés ambulantes ferroviarios en todos los países del mundo. Y después habría otra especialidad que es el correo naval. El correo naval es el correo de las marinas mercantes, de las marinas fluviales y de las marinas de guerra. Entonces, yo creo que ahí ya se dividiría, prácticamente lo que haríamos es desaparecer la historia postal, porque de alguna manera circulan las cartas. Las cartas o van por correo naval, o van por correo ferroviario, o van por correo aéreo, o van por correo marítimo, y quedaría el correo por automotor. Pero bueno, creo que es muy válido lo que decís, y me gustó muchísimo tu encare. El encare fue muy bueno, especialmente por el abanico que mostraste. Fue muy lindo el abanico que mostraste de posibilidades y es original ese abanico. Me parece muy bien, te felicito. Muchas gracias. Yo quería aclararte justamente, como dijo Andy, estaba esperando que terminaran el diálogo. Me encanta el encare que vos le diste, yo creo que es muy correcto.
la posibilidad de que haya muchas formas de coleccionar y de encarar el mundo de los ferrocarriles, que hay que admitir es muy vasto y da para muchísimo. Y respecto, te agradezco lo de la colección mía, y realmente sí, yo trato de que no haya nada que no sea estrictamente el uso de la correspondencia como medio de transporte aéreo. Uso los primeros vuelos como un jalón histórico para marcar una fecha muy importante, y no en todos los primeros vuelos. Y siempre he dicho que a veces es mucho más difícil conseguir un segundo vuelo y no el primer vuelo. El primer vuelo se han hecho cualquier cantidad de sobres, pero conseguir un segundo vuelo es muy difícil a veces. Eso es todo, y te felicito, excelente tu ausencia, como siempre. Muchísimas gracias, Carlos. No, la verdad que es un poco cierto lo que dice Andrés, pero bueno, lo que voy yo de ser interesante plantear, digamos, yo planteé un poco, dejé picando la pelota justamente, que creo que la ferrofilatelia es bastante interesante y daría para mucho estudio. Guillermo. Sí, no, una última pregunta. ¿Todavía están saliendo correspondencia con marcas ferroviarias, marcas de ambulantes? No. ¿Cuándo dejaron de aparecer estas marcas? Hasta 1993, que se descuajeringó la red ferroviaria argentina, había marcas. Yo tengo marcas postales de estafetas ambulantes, tengo una, la última, la más nueva que yo he llegado a ver es de 1989, y me comentaron una de 1999 y una... en 1989 y una de 1990 y pico que me la comentaron, pero bueno, no se ve mucho la fecha, cuando lo que me pasó, me lo pasaron a ver hace unos pocos días. Ahí le pedí que me pasara la carta completa. Pero hasta el año 89, por lo menos, yo tengo en mi archivo, tengo piezas de estafetas postales ambulantes ferroviarias. Gracias. Sí, hay en algunos trenes turísticos, por ejemplo, en el tren de las nubes, yo hice un viaje en el 2004, si no me equivoco, y bueno, y ahí pude enviarme desde arriba del tren una tarjeta postal y me llegó a mi casa y la tengo ahí, pero eso es un tren turístico. Sí, yo lo hice el mismo viaje ahora en el 2017 y ya no estaba en estafeta. Yo me quería mandar la carta y no pude. Así que, Héctor, en cualquier momento te asalto y te saco esa carta. Te va a costar un asado. Pero eso es lo más fácil. El asado en la casa de Héctor es re fácil. Te va a costar 2 asados porque yo tengo otra. Me mandó Pesimenti, que hizo el viaje y me la mandó muy especialmente, así que te va a salir caro esa estafeta del tren a las nubes, a vos, me parece. Yo tengo la ventaja de que yo me limito a escribir el tema, no lo estoy coleccionando yo, pues si tuviera que ponerme a coleccionar todo esto, pues bueno, no. Aparte, bueno, no tengo, en estos momentos económicamente no tengo una solvencia como para poder encarar una colección tan fuerte. ¿Alguna pregunta o nota final? Adolfo. Puede ser para los especialistas de aerofilatelia o para Martín. Las cartas que volaban del sur argentino y llegaban a Bahía Blanca, que no llegaba todavía a la aerolínea Buenos Aires, ¿tienen algún tipo de marca ferroviaria? Sí, lo tienen. Cuando llegaban las cartas, las cartas llegaban generalmente a la tardecita, se volaba durante el día, cuando ya caía el sol era muy peligroso. En Bahía Blanca hubo que iluminar con fuego las pistas de aterrizaje por atrasos, por mal tiempo, vientos en contra, y había un tren que salía, llevaba un vagón postal que iba de Bahía Blanca y llegaba a Retiro muy temprano a la mañana. Constitución. Bueno, ¿perdón?
A Constitución. Constitución, como muy bien aclara Andrés. A Constitución, sí, bueno, a Constitución. Y llevan generalmente un sello atrás que dice brigada, brigada número tal. En este momento no recuerdo cuál de las brigadas era, si alguien lo recuerda, y eso sí, es la intervención de que se tomaba la bolsa que venía del sur argentino, se clasificaba dentro del vagón postal la correspondencia y se le aplicaba el sello de la brigada correspondiente que iba hasta la estación Constitución en Buenos Aires. Gracias. Era variable. No sé si vos, Andy, te acordás el número de la brigada. Creo que era la 42, si no me equivoco. No, era variable. me parece más bien que era la 11. La 7 y la 13. 7 y 13. Era variable, era la 7 y la 13. 7 y 13. Y después hubo un periodo en el cual en vez de poner brigada, ponían estafeta ambulante ferroviaria. Sí, sí, también. Pero siempre se abría la bolsa, se clasificaba y se le daba intervención en el vagón postal. Sí, señor. Al dorso, siempre al dorso. Eso entraría, por ejemplo, dentro de los casos que yo planteaba de usos mixtos. Por ejemplo, es muy interesante el estudio, por ejemplo, de ambos recorridos. Sí, sí. La verdad que es como es decir, es muy lindo una colección de análisis de ese tipo. Bueno, y en el sur también hubo, el otro día Ronnie estuvo exponiendo, Ronnie Bock de Suiza, sellos correspondencia que iba por ferrocarril hasta un punto en la costa, y ahí tomaban Aeroposta Argentina y iban hasta Buenos Aires en avión. Sí, o por ejemplo, como decía Andy, digamos, el tema de la parte, digamos, naval, de que venían, por ejemplo, los paquebotes franceses, llegaban a Bordeaux y ahí tomaban el ferrocarril que después los llevaba a destino. Sí, sí. Ahí tenés también otro caso donde tenés combinación con filatelia naval. También es linda algunas correspondencias aéreas que vienen de Europa a la Argentina con destinos a Corrientes, Misiones, que pues llegaban en avión, hacían algún tramo en barco, y después iban también por estafetas fluviales por el Paraná hasta su destino final. Entonces también hay varias combinaciones lindas también. Otras muy combinaciones que se daban mucho era, por ejemplo, hasta 1886, 1888, que finalmente se hace la vinculación entre Buenos Aires y Rosario, de que toda la correspondencia en interior llegaba a Rosario, en Rosario se sacaba el ferrocarril, subía al barco y se iba por vapor hasta Buenos Aires. No, porque no había ferrocarril que uniera el interior con Buenos Aires. Son muy lindas e interesantes todas esas conexiones. Bueno, y te van mostrando cómo fue interesante. evolucionando el desarrollo ese, ¿no? Cómo fue creciendo. ¿Alguna pregunta final para Martín o comentario adicional? Ok, no veo a nadie ahí. Bueno, con eso, Martín, nuevamente, muchísimas gracias. Estuvo muy simpático el entender todo esto de la red ferroviaria argentina, y el día de mañana